Bueno, buen día a todos. Ahora sí, vamos a arrancar. Bienvenidos a este nuevo webinar. Espero que todos estén bien. Bueno, en este nuevo webinar, como acostumbramos en los anteriores, es decir, la idea y la esencia de este ciclo de webinar es acercarles a todos nuestros clientes no solo nuevas funciones de todo alojamiento de nuestro sistema, sino también a nuestros partners para que les puedan dar conceptos importantes, nuevas tecnologías y que los incentive a ustedes a tomar decisiones y aprovechar este tiempo en esta pandemia que estamos viviendo. En esta ocasión, contamos con la presencia de nuestros partners. Nos va a dar un taller de Revenue Management Iñaki González Arnejo, quien es CEO de Dot Hotels y tiene amplia experiencia en lo que es Revenue Management. Y la verdad que espero que sea muy productivo para ustedes. Yo estuve viendo un avance de la presentación y es muy interesante el enfoque que le va a dar Iñaki, la facilidad que lo va a poder explicar. Y la verdad que es un concepto que del inicio del desarrollo de tu alojamiento tuvimos presente y es un poco el objetivo de la herramienta, que finalmente sea una herramienta que nos facilite a todos realizar estas tareas de revenue. El concepto de revenue a veces es un concepto que todos tenemos o que queremos conocer o que ya estamos tratando de hacer o estamos haciendo, pero a veces tenemos muchas dudas y no lo tenemos totalmente claro. Así que bueno, le voy a dar ya la palabra a Iñaki, que ahí ya lo estamos viendo. Así que Iñaki, bienvenido y muchísimas gracias por darnos este taller. Te dejo la palabra a vos. Al final del webinar vamos a tener el espacio necesario para todo tipo de consultas, así que ahí vamos a habilitar para que todos puedan consultarnos. Muchísimas gracias y te dejo la palabra, Iñaki. Gracias. Bueno, gracias Claudio, muchas gracias por la introducción, súper claro. Así que bueno, bienvenidos a todos, un gusto tenerlos acá presentes. Creo que va a estar muy bueno lo que vamos a mostrar. Es un taller online de Revenue Management. Nosotros somos una empresa, una cadena de hoteles que usamos mucho el Revenue Management y al mismo tiempo usamos lo que es todo alojamiento en todos sus módulos, tanto el PMS como lo que es el CRS, como lo que es el channel, como lo que es el motor de reservas, como lo que es el CRM, etcétera. Así que bueno, creo que tratamos de hacerlo lo más práctico posible. Pero bueno, vamos a arrancar. La idea, como dijo Claudio, es que tenemos al final algunas preguntas y vamos a ver si las vamos a ir pudiendo responder. Me presento de nuevo. Mi nombre es Iñaki González Arnejo. Soy el CEO o presidente ejecutivo de Dot Hotels and Resorts, que es una cadena de hoteles con base en los Estados Unidos. Tenemos más de 50 hoteles, en concreto 53 hoteles. 5 países, 3.000 habitaciones y más de 20 años de experiencia en esto. Hoy en día, la idea de la agenda de hoy es que arranquemos con un tema más teórico que tiene que ver con lo que es la introducción o los orígenes del Revenue Management. Vamos a tratar de hacer una primera parte un poco teórica, pero que siempre viene bien para entender de qué estamos hablando, más allá de que tratamos de hacer esta presentación o este taller súper práctico. Después vamos a hacer un glosario de términos que quizá muchos lo conozcan, pero la idea es que todos tengan una base común o que todos cuando digamos ocupación estemos hablando de lo mismo, cuando digamos repar estemos hablando de lo mismo. Y después vamos a empezar a ver ya más las tareas que hace el Revenue Manager, cómo definir un set competitivo, los segmentos y los canales que hay en el Revenue Management. Y ya después nos vamos a meter en lo que es el día a día, que tiene que ver con el enfoque externo, el enfoque interno, juntando los dos enfoques para empezar a tomar decisiones y vamos a terminar con el Yield Management, que es el Yield Management, y una herramienta que es el Repack, que ahí les vamos a pedir a todos que si quieren solicitarla, le vamos a dar una versión light de esa herramienta Excel, que la pueden solicitar a lo que es Development. Después Carlos Mendive les va a dejar por el chat el email para donde pueden solicitar ahí esta herramienta, así se las damos. Así que, bueno, vamos a arrancar con lo que es el curso. Primero vamos a hacer una breve encuesta que tiene que ver con si hoy en día la audiencia usa o no usa el Revenue Management en sus
en sus hoteles. Es decir, que la pregunta es, ¿hacen revenue management en sus hoteles? Las respuestas son sí, no o de vez en cuando. O sea, pueden responder en el canal. Al sí le falta una I. Se ve que se me olvidó ponerla. Pueden ir respondiendo en la pantalla misma. Y así después publicamos los resultados. Mientras yo voy tomando un mate que siempre me acompaña en los webinars. Bueno, vamos a esperar unos segundos más, así finalizamos la encuesta, pues veo que siguen votando. Sí, vemos que seguimos ahí. Voy a ir finalizando la votación y voy a compartir los resultados. Ahí podemos ver claramente que hay un 61% de las personas que contestaron que sí usan Revenue Management y un 16% que lo usa de vez en cuando y solamente un 13% que no. Por ende, me alegra saber que tenemos una audiencia que usa el Revenue Management. Por ende, vamos a tratar de hacer la presentación lo más llevadera posible y que creo que puedan sacar algunas cosas más que hoy no están utilizando. Así que gracias por contestar. Vamos. La introducción, siempre viene bien entender de dónde vienen las cosas. Esto es una definición de Cornell University. Cornell University es una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial o global. Está en Ítaca, en el estado de New York, en los Estados Unidos. Y la definición que ellos dan sobre el Revenue Management es la técnica de vender al cliente correcto, la habitación correcta, al precio correcto, en el momento correcto, por el canal correcto. O sea que básicamente, para mí lo más destacable de esta definición, aparte de hablar de cliente, habitación, precio, momento y canal, que es algo súper importante en el revenue y no menor, es el tema de que es una técnica. Acá, esto yo siempre digo que no es una ciencia cierta el revenue management. ¿A qué voy con esto? Es que es una técnica, por eso habla de una técnica y no una ciencia. Es decir, que esto no es que una receta que le agrego 100 gramos de harina, 3 huevos y algo de manteca y termina siendo una torta, sino que básicamente esto es una técnica que tiene que ver mucho con la parte empírica de prueba y error y analizar los datos históricos. Obviamente los datos históricos siempre van a tener errores porque están viciados por las cosas que hicimos, no por las cosas que podríamos haber hecho. Así que bueno, vamos a tratar de avanzar en esto. Podemos ver que nace en los años 70 con las aerolíneas, o sea que es una técnica que nació con las aerolíneas en los años 70. Algo que pasó en los años 70 tiene que ver con algo que se llamó el The Airline Deregulation Act of 1978, es decir, que en el año 1978 se desregula lo que es las tarifas de las líneas aéreas. Es decir, que las líneas aéreas podían vender un vuelo a $1 o a $5.000 o a lo que sea internamente en los Estados Unidos. Por ende, esta desregulación aérea del mercado aéreo, que es decir, que no había tanto control estatal, lo que termina pasando es que aparecen nuevos jugadores o nuevas aerolíneas. ¿Quiénes? Las low cost. Así como acá en Argentina hace unos 4 o 5 años aparecieron las low cost como son Flybondi, como son JetSmart, etc. Esto en el 78 en Estados Unidos empezó a haber un boom. ¿Qué pasa con las aerolíneas en ese momento? Lo que empieza a pasar es que la gente que no viajaba empieza a viajar. ¿Por qué? Parecido a lo que pasó en Argentina. Gente que no tenía acceso a viajar, las low cost le dan a un precio mucho menor y con un servicio mucho menor la posibilidad de poder viajar. Entonces eso planteó un desafío para las aerolíneas que ya existían antes, como American Airlines, como United Airlines, como Pan Am, que lo que les pasaba era que tenían iba a decir hoteles, sus asientos de los aviones en muchos tramos o en muchos vuelos los tenían mitad llenos, mitad vacíos. Entonces, la mitad lleno lo tenían con sus clientes típicos, que eran por lo general los clientes corporativos que viajaban por trabajo, que estaban dispuestos a pagar más.
Entonces, algo que les pasó a esas aerolíneas, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para venderle también a los otros usuarios, que son estos que están dispuestos a pagar menos, que son que vuelan por las low cost? ¿Cómo hacemos para llenar el avión con esos? Sin perder de seguir vendiéndole caro a los que ya les vendíamos caros. Porque si uno, la tip no es solamente bajar la tarifa, porque si uno baja la tarifa, lo que termina pasando es que la famosa frase de la canibalización, es decir, que los clientes que estaban dispuestos a pagar más, que eran los clientes que ya tenían, terminan comprando a una tarifa más barata, por ende se pierden ingresos. Entonces ahí el desafío estaba en cómo hago para venderle caro a estas personas que querían comprar caro y barato a estas personas que estaban únicamente dispuestas a comprar barato. Entonces ahí la solución básicamente se dio por la generación de algo que se llama condiciones o clases tarifarias. Y puntualmente, como decimos acá, tenemos el corporativo que está dispuesto a pagar más caro, el turista que estaba dispuesto a pagar más barato, y ahí lo que se empezó a hacer fue ponerle restricciones a la tarifa más barata. Es decir, que se le pone una rejita o una especie de barrera para que el corporativo que estaba dispuesto a pagar más caro, cuando ve publicada esta tarifa que es más barata, tiene unas restricciones que no le sirven. Por ejemplo, si a un corporativo le decimos que el mínimo de estadía o que supongamos que para poder acceder a esta tarifa que es más barata, tiene que sí o sí quedarse el sábado por la noche en el destino donde va y no puede volver antes del sábado, en definitiva no le va a servir. Lo mismo que si tiene un periodo de cancelación muy rígido, porque el turista corporativo necesita flexibilidad. Lo mismo que si tuviese que comprar con mucha anticipación. El turista la persona corporativa compra con poca anticipación. Por ende, lo que termina pasando es que estas restricciones se las ponemos a una tarifa más económica que hacen que este segmento no lo pueda agarrar. Entonces, eso nos permite tener dos tarifas, una barata y una económica, la económica con restricciones, que la económica, esas restricciones sí son viables para un turista corporativo, un turista, perdón, de placer, que puede comprar con mucho tiempo de anticipación, que se puede quedar más tiempo en el destino, que está dispuesto a pagar más barato, que puede ir en un asiento económico. Entonces, básicamente, el Revenue Management nace en ese momento porque las aerolíneas tenían que ver cómo hacer para venderle este otro segmento sin canibalizarse con su segmento más valioso. Y de ahí nacen las famosas clases tarifarias o la palabra tarifa, porque hasta ese momento era precio, había algo que era un precio, que un ticket aéreo tenía un determinado precio, pero la tarifa es algo que combina no solo precio, la tarifa no es solo precio, la tarifa es precio más condiciones, o restricciones, mejor dicho. Y estas restricciones pueden ser físicas o virtuales, o sea, yo puedo poner que esta tarifa, que es más económica, no incluye la comida, o puedo también decir que esta tarifa, que es económica, es no reembolsable o que tiene más de 2 meses de anticipación en la compra. Solo está disponible de 2 meses antes de 2 meses. Por ende, lo que termina pasando es que tenemos estas dos tipos de condiciones, físicas o virtuales. Por ende, como conclusión de esto, tarifa no es solo precio, sino que tarifa es precio más condiciones. Y algo que es importante decir es que el revenue, lo que termina matando en la industria aérea es la tarifa, la famosa tarifa plana. Lo mismo pasa en lo que son los hoteles. ¿Por qué? ¿Por qué es totalmente enemigo de la tarifa plana, de una única tarifa por temporada, supongamos? Por lo siguiente, acá vamos a hacer doble clic en este gráfico. Es un poco económico, pero vale la pena entenderlo. Básicamente, esta curva de demanda que está acá arriba, lo que muestra es que hay una curva típica de demanda económica, que hay X cantidad de compradores dispuestos a comprar a un determinado precio. Entonces, por lo general, lo que termina haciendo la economía es encontrando un precio de equilibrio donde que más nos convenga. Ahora, el Revenue Management justamente lo que hace es que esta situación donde tenemos una tarifa estática, lo que estamos perdiendo de vender más caro
acá, en este lugar, es decir, que hay gente a la cual le podríamos vender más caro y se lo estamos vendiendo más barato. Es decir, que hay gente que está dispuesta a pagarnos más, pero nosotros por elegir un solo precio le estamos cobrando menos. Y al mismo tiempo nos estamos perdiendo de venderle más barato a un montón de gente que estaría dispuesto a venir con una tarifa más barata. Entonces ahí el ejemplo lo ven abajo, donde si uno tiene múltiples precios, termina vendiéndole caro el que está dispuesto a pagar caro y barato el que está dispuesto a pagar barato, y por ende el ingreso total de todo esto termina siendo mejor que si tuviésemos solamente una sola tarifa. La dificultad del revenue, acá lo podemos ver, disculpen, lo pueden ver más claro en que acá está, como dice en inglés, money left on the table, que vendría a ser gente que podría haber comprado más caro y por tener un solo precio le terminamos cobrando más barato. Y acá es gente que nos perdimos de vender, es decir, que gente que directamente ni vino a mi hotel porque estaba cobrando a una tarifa muy cara. Son esas dos cosas. Revenue es básicamente eso. La dificultad del revenue es cómo hacer para que tener las clases tarifarias correctas para que el que está dispuesto a pagar más caro no compre la tarifa económica y el que está dispuesto a pagar más barato obviamente no va a comprar la tarifa más cara porque no está dispuesto a comprar caro. O sea que ahí el revenue básicamente tiene que ver mucho con eso, en entender bien las clases tarifarias, entender muy bien las clases tarifarias que uno tiene. Y obviamente, si uno pudiese tener la bola de cristal y nuestra página web o todo alojamiento pudiese tener la bola de cristal donde detecta que Iñaki se está metiendo a ver la página web de un hotel y me lee mi mente de cuánto estoy dispuesto a pagar y el precio que me pone todo alojamiento, es justo es el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar, sería la ideal del revenue. Pero lamentablemente ni existe alguien que tenga la bola de cristal, ni Claudio lo va a poder poner en todo alojamiento para entenderlo. Pero bueno, vamos a tratar de investigar, de entender los segmentos para ver cómo estos segmentos se comportan y entender cuánto están dispuestos a pagar. Ahí en lo que es el revenue existen dos tipos de estrategias. Una que es descendente, otra que es esporádica. ¿Cómo es la estrategia descendente? La estrategia descendente es que arranco con un precio muy alto y a medida que se va llegando la fecha de check-in lo voy bajando. Hagamos un ejemplo, hagamos la cuenta que estamos en Mar del Plata, que estamos vendiendo un hotel que está ubicado en Mar del Plata y lo arranco a vender en junio muy caro y a medida que va llegando la fecha de check-in, supongamos que estoy hablando de enero, voy bajando la tarifa. Acá uno de los problemas que tiene esta estrategia es que genera mucha cancelación de los clientes. ¿Por qué? Porque un cliente que lo está comprando muy caro en junio, lo va a ver muy barato en octubre o más barato en octubre y corremos el riesgo de que cancele para que la vuelva a reservar. Y otra cosa que también genera es descontento, porque uno se siente un tonto que compró muy caro al inicio y que después lo está viendo más barato. Todo el tiempo. Barato, caro, barato, caro, barato, caro, barato, caro, y no le doy una dinámica, no le doy un entendimiento al cliente de cuándo es el momento correcto para comprar. Así que esas otras estrategias. Y la estrategia que sí el revenue es la más adecuada tiene que ver con una estrategia de precios ascendentes. Es decir, que arranco barato mucho tiempo antes y termino subiendo el precio a medida que se va llegando la fecha de check-in. Y esto genera confianza, genera credibilidad y obviamente hace que tengamos clientes que repiten. Y aparte tiene una lógica porque uno va entrenando a sus huéspedes o a sus clientes a entender cuándo es el momento adecuado para reservar y que si reservan con anticipación tienen un determinado premio. Ahora, ¿en qué industrias se utiliza el revenue management? Se utiliza en todas las industrias que tienen 6 requisitos, que son estas que están acá. Una es que tenga capacidad fija, es decir, un hotel tiene, supongamos, 50 habitaciones, las habitaciones que tenga, pero un hotel que tiene 50 habitaciones
tiene esas 50 habitaciones. Y no es que puede decir, bueno, para Semana Santa, que sé que va a venir más, autogenero 40 habitaciones más o pongo carpas en el desayunador para que la gente duerma. No, no es así, tiene una capacidad fija. Entonces, tiene que contar con esas 50 habitaciones y tiene que optimizar esas 50 habitaciones, sobre todo para momentos de alta demanda. Y lo que termina pasando, que no pasa en muchos de los productos, es que, por ejemplo, no sé, los supermercados. Los supermercados, en momentos de alta demanda, ¿qué hacen? Se estoquean más para poder vender más. Ejemplo, los supermercados en Navidad. Saben que va a venir una demanda mayor de productos, de comida, etcétera, etcétera, y lo que hacen es compran, se estoquean para ese momento. Bueno, los hoteles no pueden hacer eso. Segundo es que tiene un inventario perecedero. ¿Qué quiere decir un inventario perecedero? Que no pueden, como decía recién, como los supermercados, estoquearse, sino que la habitación que no vendí anoche no la vuelvo a poder vender nunca más. Ya está, la perdí, quedó, no la puedo recuperar nunca más. O sea, pasó la noche y el inventario quedó viejo, obsoleto. No es que puedo estoquear noches de habitación. No, no se pueden estoquear noches de habitación. Después, tiene una venta y uso separada en el tiempo, es decir, que no es, tengo un momento donde se reserva y un momento donde se usa. Entonces, eso hace que uno tenga que definir estrategias, como la que decíamos recién, de precios ascendentes. Tiene un costo marginal muy bajo. Yo siempre digo que los hoteles tienen un circo armado, gerente, administrativos, gente de recepción, etcétera, que da lo mismo si está al 50% o al 80%. Lo único que cambia básicamente entre un hotel al 50 y un hotel al 80 es que hay más trabajo para las mucamas, hay un poco más de trabajo de mantenimiento y después son gastos variables de lavandería, de amenities, de electricidad, etcétera, pero básicamente es un costo marginal muy bajo. Por ende, tenemos un costo fijo muy alto. Después otra cosa que hay es que hay diferentes precios o diferentes gente que está dispuesto a pagar distinto por nuestros productos, lo que hace que también sea un desafío. Y después otra cosa acá es que hay demanda variable y estacional, es decir, que hay momentos como Semana Santa, donde hay mucha gente que quiere ir, momentos de verano, donde hay mucha gente que quiere ir, y después hay momentos donde hay temporadas más bajas. Por ende, estas 6 componentes hacen que el revenue sea, que tenga ciertos requisitos como para aplicarlos. Y no le pasa lo mismo a un montón de industrias. Y acá les quiero hacer una encuesta, que es la segunda encuesta, que es la siguiente, que es, un segundo, es industrias que usan el revenue management. Y la pregunta es, ¿qué negocios de estos listados, pueden ser más de uno, aplican o podrían aplicar el revenue management? Se puede elegir más de una opción. La primera opción son supermercados, la segunda opción son rentadoras de autos, alquiler de autos. La tercera es campos de golf, después retail, que son shopping malls, gimnasios, restaurantes, universidades, seguros. Ahí les doy tiempo como para que vayan respondiendo. Pueden responder directamente en la pantalla. Bueno, veo que va bastante participación, lo cual me pone muy contento. Vamos a finalizar la votación y a compartir los resultados. Básicamente ahí las industrias que aplican el revenue management por lo general son aquellas industrias, como decíamos recién, que tienen estos seis requisitos, que tienen fija, los campos de golf es un ejemplo, tanta gente que puede estar al mismo tiempo en un campo de golf. Lo mismo pasa con las universidades, lo mismo pasa con las aerolíneas, como vimos, y al mismo tiempo a veces con las rentadoras de autos. El retail y el supermercado tiene algo que se llama category management, que es donde ubicar exactamente bien el producto para que se venda más, pero tiene una gran diferencia con el revenue, que es que no tiene una capacidad, tiene la capacidad de la góndola fija, pero la diferencia es que se puede estoquear.
O sea, puede estoquear y si la góndola se vacía, puede poner más producto en la góndola. Por ende, no hay tanto revenue management. Acá el problema del hotel es que tengo 50 habitaciones, tengo 50 habitaciones. Los gimnasios lo mismo. Y a los gimnasios les pasa un poco lo mismo. Hay momentos de alta demanda que son por la mañana y por la tarde después del trabajo, y tenemos momentos de muy baja demanda como las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Y ahí es donde empieza a ver esto. Así que muy buenas las respuestas. Vamos a ir con la presentación. Vamos a ir un poco al glosario de términos. En el glosario de términos vamos a hablar de 3 cosas puntuales. Una es la más conocida de todas. Obviamente, disculpen si no se sientan ofendidos que esté hablando de porcentaje de ocupación, pero quiero poner a todos en la misma página. Y porcentaje de ocupación básicamente es la medida que todo el mundo usa y es el porcentaje en que vendí mi hotel dividido la cantidad de habitaciones que tuve en el mes. Es habitaciones ocupadas o vendidas sobre habitaciones disponibles en el total del mes. Acá el ejemplo es sobre un total de 150 habitaciones disponibles. Si vendí en un día determinado 123, tuve un 82% de ocupación. Por lo general, el hotelero, sobre todo el hotelero argentino, el hotelero latinoamericano, tiende a hablar siempre, la forma de medir el éxito o no es en porcentaje de ocupación. Es decir, que la pregunta típica es en cuánto estás de ocupación, en cuánto estás ¿estás lleno o no estás muy lleno? Que por lo general tiene una razón de ser, que es que si uno tiene tarifa plana, es decir, que si uno tiene una única tarifa, donde la única medida que varía es si vendí más o vendí mucho. Cuando ya empezás a tener distintas tarifas, la pregunta es, ok, estás al 70% de ocupación, pero ¿a qué tarifa? Porque si estás a una tarifa de $2, es fácil llegar al 90, al 100% de ocupación. Si estás a una tarifa ¿cómo se llama? De 10.000 pesos o de 15.000 pesos o de 20.000 pesos o de 30.000 pesos, es difícil llegar a un 90 o 100% de ocupación. Por ende, el segundo punto, que es la tarifa o el ADR, que viene a ser el Average Daily Rate o la tarifa promedio diaria, básicamente surge de dividir los ingresos totales sobre la cantidad de habitaciones vendidas. Es decir, que si mis ingresos totales de alojamiento fueron 100.000 pesos y la tarifa y las noches vendidas fueron 10, quiere decir que mi tarifa promedio diaria son de 10.000 pesos. Así que bueno, básicamente es un poco el segundo punto. Y acá de vuelta entra en juego por lo general el hotelero habla de ocupación y no habla tanto a veces de tarifa. Y acá vamos a ir al tercero, que es el tercer indicador, que es el único indicador que combina las dos cosas, es decir, tanto tarifa y ocupación. Y nosotros creemos que esta es la forma en que tenemos que compararnos. Cuando uno compara un hotel con otro, tiene que compararse con RevPAR. Porque si me comparo a nivel de ocupación, me estoy olvidando de ver de la tarifa. Si me comparo por tarifa, estoy perdiendo de ver la ocupación. Por ende, la única medida que combina las dos cosas es el RevPAR. Y el RevPAR básicamente lo que hace es multiplica la tarifa promedio por la ocupación. Y el RevPAR se expresa monetariamente. O sea, es una medida o en dólares o en pesos o en la moneda que lo estemos midiendo. Por ende, acá vemos claramente que un hotel de 160 euros de tarifa promedio y 82% de ocupación, el RevPAR es 131,20. Por ende, hotel que tiene un RevPAR de 131,20 versus un hotel que tiene un RevPAR de 100 euros, el que mejor performó es el de 131,20 en ese caso. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, que es la tercera encuesta, que tiene que ver con lo siguiente. Acá vamos a poner un ejercicio. Vamos a poner 2 hoteles, el Hotel Madrid, el Hotel París. Ambos tienen 30 habitaciones, un hotel tiene 80% de ocupación anual, con una tarifa promedio de $30, y la pregunta es, ¿qué RevPAR tiene? El segundo hotel tiene la misma cantidad, con un 50% de ocupación anual, es decir, 50 en vez de 80, y una tarifa anual de 50. La otra pregunta es, ¿qué RevPAR tiene? Y a todo esto, la pregunta es, ¿a qué hotel le va mejor? Así que vamos a ir a las encuestas de esto. Vamos a
a poner la encuesta. Y la primera encuesta es la del Hotel Madrid. Recuerden que el Hotel Madrid tenía, espérenme un segundo, el Hotel Madrid tenía 80% de ocupación y $30 de tarifa. Así que voy a poner encuesta y voy a hacer yo mismo. 80 de ocupación y $30 de tarifa. ¿Qué RevPAR tiene? La segunda pregunta es el Hotel París. El Hotel París, recuerden que tenía 50% de ocupación y $50 de tarifa. Acá los veo más tímidos, veo que no, a todos. Están la cantidad de habitaciones. se ve que les da más fiaca agarrar la calculadora. Y por último tenemos... la cantidad de habitaciones falta. Sí, igual es lo mismo porque no influye en el cálculo, pero son 30 en los dos. 30 habitaciones tienen los dos hoteles. O sea que el RevPAR, como recuerden, era tarifa por ocupación. Bueno, y ahí vamos a finalizar la votación. Y vamos a ver que es correcto. Ahí son $24 que básicamente surgen de multiplicar 80 de ocupación, o sea, 0.8 por los $30 de tarifa que tenía el Hotel Madrid, me da 24, es decir que $24 es el RevPAR del Hotel Madrid. El Hotel París tenía, dijimos que tenía 50% de ocupación, o sea, bastante menos que el otro, o sea que hacemos 0.5 por los $50, por ende tiene $25 de RevPAR, o sea que acá está perfecto lo que fueron respondiendo. ¿A qué hotel le va mejor? ¿A qué hotel le va mejor? Y le va mejor al Hotel París, porque tiene $25 de RevPAR versus 24 que tiene el Hotel Madrid. Y aparte de algo que no estamos viendo acá, es que el Hotel París, con 50% de ocupación y misma cantidad de habitaciones, tiene mucho menos costos, porque se usaron mucho menos shampoos, porque tiene 50% de ocupación que el otro, se usa mucho menos lavandería, hubo menos mucamas que limpiaron habitaciones, hubo menos costo de energía, etcétera, etcétera, que esto no está considerado en lo que sería el RevPAR. Así que básicamente, recuerden, RevPAR es tarifa por ocupación, es multiplicar la tarifa por la ocupación para poder entender cuál es la mejor situación. Incluso internamente para ustedes, cuando comparan año contra año, tienen que comparar RevPAR del año pasado contra RevPAR de este año. Mes, día contra día, el RevPAR es la mejor medida para medir si nos fue bien. Y hay un dato que es una opinión mía, muchos me la discuten, pero creo que es totalmente así, es que a igual RevPAR, o sea, si hubiese dado 25 contra 25, yo siempre prefiero un RevPAR que en la fórmula tiene menor ocupación. ¿Por qué? Porque ese tiene menos costos. O sea, es un RevPAR que después tiene menos costos. O sea, siempre prefiero tener a igual RevPAR, prefiero el RevPAR con menor ocupación. Hay muchos que dicen, no, yo siempre prefiero vender mucho, no es tan sustentable de esa forma. Así que bueno, seguimos con la presentación. Terminando el rosario, vamos a ver cuáles son las tareas que hace el Revenue Manager. Hay 8 tareas básicas que hace siempre. El Revenue Management tiene que estar al tanto de las reservas, o sea que ahí en todo alojamiento tiene que estar revisando las reservas que van entrando. O sea, es el pulso diario, o sea, lo llamo el pulso diario. Ver si revisar las reservas en forma diaria tiene que ver con entender si entraron reservas a una tarifa muy baja, a entender por dónde van entrando. Tiene que ver con esa sensación de estar, del dueño que está mirando y revisando o viendo por dónde entran las reservas. Un Revenue Manager o un buen Revenue Manager analiza la competencia, la conoce a la competencia, sabe las tarifas que tiene, lo que hace, etc. Entiende cuáles son los segmentos que están en su hotel, si son gente que viene por trabajo, son gente que viene por convenciones, si son gente que viene por turismo, entiende la demanda.
Entiende el ritmo de las reservas. ¿Qué quiere decir el ritmo de las reservas? Sabe que si su hotel es un hotel de playa y su mes de alta temporada es enero, sabe que cuando empieza a demandarse ese enero, es decir, si se empieza a reservar en noviembre, en diciembre o en enero mismo. Sabe analizar los precios, o sea, sabe entender esta forma la bola de cristal, controla el inventario, sabe decir esto me lo guardo para vender por acá, esto se lo doy acá, esto se lo doy a otro lado, o sea, entiende de cómo alocar su inventario porque sabe que tiene una capacidad fija. Sabe analizar los canales de distribución, es decir, Booking, Expedia, Despegar, entiende que esos canales tienen una comisión y entiende que hay momentos en que podemos restringir estos canales para vender más en forma directa en los momentos que hay mucha demanda. Ejemplo, de vuelta, sigo con el tema de la playa en verano, porque uno podría tranquilamente saber que en esos momentos hay mucha demanda y podría tener muchas reservas en forma directa en vez de vender tanto por OTA. Y después tiene que hacer reportes diarios que van para el dueño del hotel o para la gerencia o para quien sea. O sea que básicamente son las 8 tareas del Revenue Management. Vamos a arrancar por algo muy importante que es el análisis de la competencia. Y acá, ¿por qué analizar los competidores? Primero porque es una forma de evaluar nuestro desempeño. Si yo les digo que corro los 100 metros llanos en 15 segundos, alguien que no conoce de lo que es de correr o de velocidad puede ser bueno o puede ser muy malo o no sabemos. Ahora, si todo el mundo corre a 12 segundos los 100 metros, en realidad ya empezamos a entender que mi desempeño al menos no es tan bueno como yo pensaba que era. Entonces, ¿cómo evaluamos nuestro desempeño en función a cómo le está yendo a los hoteles similares y al mercado? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros internamente, en la reunión familiar, que estamos reunidos todos los dueños del hotel, brindamos porque aumentamos las ventas un 10% versus el año pasado, y la realidad es que el mercado o los competidores aumentaron un 20%, en realidad no tenemos nada que brindar, porque lo que lo pasó fue que el mercado creció, pero nosotros crecimos mucho menos que lo que creció el mercado. Entonces ahí es como que a todos les fue mucho mejor y a nosotros nos fue mejor que a nosotros mismos el año pasado, pero nos fue peor. Lo mismo que al revés. Lo mismo que si el mercado se desploma porque pasa algo y no sé, cae un 8% el RevPAR del mercado. Perdón, nosotros caemos un 8%, pero el RevPAR de la industria o del mercado de los competidores cae un 16%, quiere decir que a nosotros nos fue mal, nos fue peor, pero nos fue menos peor que a los competidores. Por ende, nos fue bien. Entonces, ahí es importante entender esto para saber cómo estamos performando o cómo estamos actuando. Y acá tenemos dos tipos de set competitivo. El set competitivo son nuestros competidores. El set se llama set porque se eligen aproximadamente 5 competidores. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Por lo general se elige un líder, se elige 2 que son competencia directa y se eligen 2 que son peorcitos que nosotros. Para tener una referencia del mercado. Y básicamente el set competitivo responde a la pregunta de a dónde me irían mis clientes si mi hotel estuviera completo. Es decir, ¿qué hotel elegirían si mi hotel estuviese completo? Y tiene que ver con hoteles que tengan la misma categoría, las mismas estrellas, los mismos servicios disponibles, parecida la ubicación, parecido el precio. Ese es un poco el set competitivo. El set competitivo deseado es donde realmente van los clientes a los que me gustaría llegar. Es un poco un aspiracional, es decir, es donde me gustaría competir. Y ahí podemos ver que en el armado del set competitivo, algunas ideas para obtener el set competitivo es entrar a booking.com, por ejemplo, elegir su hotel. Acá hice un ejemplo con un hotel de Madrid, donde vemos claramente que es un hotel 4 estrellas, que está ubicado en Madrid, y básicamente al final de booking.com, después háganlo con su hotel, entrando, van a ver alojamientos populares similares a The Pavilions Madrid Hotel. Esto es una herramienta de inteligencia artificial que usa booking.com, que básicamente lo que hace es, te dice qué hoteles
los huéspedes que hacen clic en tu hotel, ¿qué otros hoteles también investigan? Entonces, nos da una idea de a dónde están yendo también cuando los huéspedes que en Booking.com ven nuestros hoteles. Así que esto es una forma también de sacar a nuestros competidores. La típica forma antigua de ver al competidor era el hotel de al lado, el hotel de enfrente o el hotel de la otra cuadra. Después empezó a hacer hoteles de la misma categoría, las mismas estrellas, que están también bien. Pero esto es una forma muy importante porque también nos da dónde está yendo con el clic o con el mouse el competidor. Acá en TripAdvisor lo mismo. Fíjense que dice You may also like o también te podría gustar y te dan los hoteles populares nearby, o sea, cerca de este hotel. Así que bueno, básicamente estas son dos ideas que nos dan y por ahí seguramente haya un hotel que no lo estamos considerando competidor y en definitiva para nuestros clientes sí es una alternativa. Así que tenemos que ver no solamente lo que nosotros pensamos que es un competidor, sino que lo que nuestros clientes consideran que es un competidor o una alternativa, por no lo ven de esa manera. Y ahí en la herramienta de Redpack o de Excel que les vamos a dejar, existe una parte que se llama set competitivo, donde uno va a poner sus 5 competidores, va a poner las estrellas. Acuérdense de que poner el competidor número 1 como el aspiracional, el 2 y el 3 como los que son más competencia directa, directa, directa. Cuando digo eso es mismas estrellas, más o menos mismo rango tarifario, más o menos mismos amenities, más o menos misma ubicación, puede ser otra ubicación, pero hotel similar. Y recuerden de vuelta ver los hoteles que sus clientes o sus huéspedes ven en Booking.com como alternativas. Y por último, vamos a poner 2 hoteles que también son parecidos, pero son un poquito peores que los nuestros. Y lo que vamos a hacer es otorgarles una ponderación. ¿Qué es una ponderación? Es decir, cuánto quiero que impacte lo que este hotel hace para yo compararme. Es decir, cuando yo le pongo que impacta un 10%, quiere decir que no me impacta tanto como si me impacta el competidor 2, que es el Hotel Tokio, o el competidor 3, que es el Hotel Lisboa, o el competidor 4, que es el Hotel Nairobi, que sí me impactan. ¿Qué quiere decir que me impacta? Quiere decir que cuando estos hoteles, por ejemplo el Hotel Tokio, haga una subida de tarifas o una bajada de tarifas, la sugerencia que me va a hacer en un impacto del 40%. Si yo pusiese 100% el Hotel Tokio, o sea, que sí que no miro al resto y miro únicamente el Hotel Tokio, solamente voy a estar siguiendo al Hotel Tokio. Entonces, esto de la ponderación tiene que ver con que cuánto le doy importancia a un cambio de tarifario que hagan los competidores o cómo estos competidores mueven las tarifas. Así que es totalmente arbitrario, las ponderaciones se pueden cambiar. Y lo importante es que sepamos, cada uno tenga una ponderación y eso es muy personal de cada hotelero. Algo que hay que agregarle a la reputación, a la ponderación o al ser competitivo es la reputación que estos hoteles tienen. ¿Por qué? Porque el 83% de los usuarios dice que se siente más seguro si revisa reseñas de TripAdvisor o también de Google antes de reservar. Por ende, quiere decir que la reputación cuenta. Entonces, en esta ponderación vamos a tener que tener en cuenta la reputación y ahora le vamos a mostrar cómo y también va a estar en esta versión de Excel que les vamos a dejar. Los viajeros están dispuestos a pagar un 38% más por alojamientos con comentarios positivos. Por ende, me está diciendo de que, ojo, que Hotel A o Hotel Madrid versus Hotel París con mismas cantidad de habitaciones, mismos amenities, etc. Si el Hotel Madrid tiene 9 puntos en Booking.com o está mejor en TripAdvisor y el Hotel París tiene 8 puntos en Booking.com y tiene 3 estrellas o 4 en TripAdvisor, ojo que el Hotel Madrid va a tener mayor posibilidad de subir la tarifa. Por ende, tenemos que tener esto en cuenta de que nuestra tarifa, si le igualamos la tarifa, hay más probabilidad de que se venda su hotel y no el nuestro, porque tiene este hotel mejor reputación. Entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora de elegir los sets competitivos y a la hora de ponderar mi tarifa con respecto al resto. El 80% de los usuarios confía en las reseñas y las considera valiosas, el 76% de los viajeros pagaría más por un hotel con mejor puntaje, y así hay miles de estudios que nos demuestran que la reputación importa. Y acá viene algo, que es que a esta herramienta lo que le agregamos son unas columnas más que aparece
la reputación de este hotel en Booking, en TripAdvisor y en Google. Fíjense que el Hotel Helsinki saca 7.5 y el Hotel Río saca 7.8. En Booking tenemos un promedio de 8.5, lo cual es una plaza. Estos hoteles es un set competitivo con una buena reputación. Y hacemos lo mismo para TripAdvisor y para Google y se saca un promedio del 1 al 10, donde obviamente lo que hacemos es llevar la escala de TripAdvisor y Google, que es del 1 al 5, la llevamos del 1 al 10. Y en función de eso, nos da que en promedio el Hotel Helsinki saca 9.6, el Hotel Tokio saca 9.0, el Hotel Lisboa 8.2, el Hotel Nairobi 7.0 y el Hotel Río 7.1. Por ende, esto nos da una tarifa, un promedio de 8.2 a nivel promedio en todos los canales. Y saco algo que se llama Reputation Index, que ahí lo que me da, fíjense el Hotel Helsinki, que es 1.2, este hotel tiene un 20% más de probabilidad de subir la tarifa que la media. Por ende, tenemos que tener en cuenta de que si nosotros le igualamos la tarifa al Hotel Helsinki, hay un 20% más de probabilidad de que el que está viendo los dos hoteles elige el Hotel Helsinki y no el nuestro. Entonces, la reputación juega un factor importante a la hora de la elección del consumidor sobre hoteles parecidos. Después hay algo que no veníamos hablando, que tiene que ver con los segmentos y con los canales. El segmento, hay 4 grandes segmentos divididos en 2. Uno es la gente que viaja por negocios y la gente que viaja por turismo. Esos son los 2 grandes grupos a nivel hotelería. Y después están dentro de esos mismos segmentos, es decir, los grupos y los grupos de negocios y los grupos de turismo. O sea que básicamente encontramos estos 4 grandes segmentos. Obviamente después uno puede entrar e ir más a fondo, ¿no? Porque uno puede viajar, puede ser que uno tenga negocio, sea turismo por viajes familiares, turismo por viajes en pareja, turismo por viajes solteros. O sea, hay distintos segmentos. Pero básicamente estos 4 componen las grandes aperturas de los segmentos, y los canales tienen que ver por dónde viene la reserva, si fue en forma directa, si fue por una OTA, si fue por una agencia, si fue por un operador, si fue por una empresa en forma directa, si fue por GDS, y tanto la combinación de segmentos como canales es importante. ¿Por qué? Y algo que vamos a ver después, pero es importante mencionarlo ahora. Hay canales que no son aptos para revenue, es decir, que hay canales que no nos dejan hacer revenue. Por ejemplo, muchas empresas. No sé, muchas empresas, uno va y arregla una tarifa, quieren mandar a sus funcionarios, a sus empleados a dormir a nuestros hoteles porque vienen a trabajar, pero no quieren saber esto de qué, quieren saber cuánto les va a costar alojar. Si uno les pasa una tarifa y le dice, miren, su hotel va a costar 6.000 pesos la noche, supongamos. Perfecto. Entonces ellos se quieren asegurar que esa tarifa es la que tiene arreglada con nosotros. Es un convenio, lo firmamos, se lo mandamos y cada reserva que entra a 6.000 pesos. Entonces no tenemos posibilidad de decirle, te lo vendo más caro, porque no nos dejan. Directamente no nos dejan. Entonces, ¿qué opciones tenemos con ese segmento? Porque hay momentos en que se nos presenta la situación de, che, es temporada alta, es octubre, noviembre en Buenos Aires, se llena de turistas que vienen, o de europeos que vienen del exterior, y me están comprando no a 6.000 pesos, me están comprando a 10.000 pesos. Por ende, me conviene mucho más que me entre una reserva de un turista que me entre por un segmento corporativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Revenue Management ahí? Es decir, ¿cómo hago para dejar de venderle al segmento corporativo para venderle solamente a esto? Porque no le puedo subir la tarifa al segmento corporativo, que es de una empresa, porque hay empresas que no admiten esto. Cada vez más se está entendiendo esto, porque esta misma empresa que no admite que un hotel tenga tarifa variable, sí lo admite cuando lo hace con las aerolíneas. Así que bueno, están acostumbrados a que las tarifas cambien, pero no tanto con los hoteles. Vamos a ir un poco más a esto que se llama Yield Management más adelante, pero básicamente quería contarles de los 2 enfoques que existen en el Revenue Management. Existen
dos enfoques. Un enfoque es el externo, que es el que vamos a ver ahora, que es el enfoque del mercado, y otro enfoque es el enfoque interno, que es el enfoque de mirarnos nuestro propio ombligo, nuestro propio hotel, nuestra propia data, y después, obviamente, unir estos dos enfoques, el externo con el interno, y tomar decisiones. El enfoque externo, justamente lo que no hace es, no nos miramos para adentro. No me importa qué ocupación tengo, no me importa cómo me fue el año pasado. Lo único que hago es salir al mercado y ver lo que mis competidores están haciendo. Salgo a mirar qué es lo que mis competidores están haciendo y voy a fijar mi tarifa en función de lo que mis competidores hacen. De una manera inteligente, pero asumo que el mercado funciona en forma perfecta y que mis competidores están haciendo las cosas bien y que en definitiva voy a fijar mi tarifa estratégicamente donde yo creo que tiene que estar en función de quién yo seleccione como mis competidores. Es como si yo fuese, supongamos que estoy lanzando hace 10 años atrás la bebida cola Manaos y obviamente salgo al mercado y digo, bueno, a ver cuánto cobra Coca-Cola, cuánto cobra Pepsi, cuánto está la marca blanca que vende Carrefour en el supermercado de bebida cola y en función de eso elijo dónde me quiero ubicar y cuánto voy a cobrar, independientemente de cuáles sean mis costos, independientemente de cuánto venda. Así que es un poco la estrategia de mirar solo para afuera. Y acá las tarifas en función del mercado es, defino un set competitivo, empiezo a mirar qué tarifas tiene. Ahí les recomiendo que vayan a la herramienta de booking.com, en la extranet van a ver en la parte de analítica o analytics que tienen una sección donde pueden ir a Price Intelligence y van a ver que pueden elegir en su set competitivo y van a ver que ahí les va a hacer una recomendación en función de la tarifa promedio, ojo, que no es ponderada, es importante eso, no van a poder ponderar a sus competidores, sino que van a poder elegir a sus competidores, pero no se va a ponderar la tarifa. Y pueden bajarse la información, incluso exportar Excel las tarifas de sus competidores. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, básicamente es determinar, si yo supongamos que digo, yo quiero estar siempre $1 más caro o 100 pesos más caro que el promedio de mis competidores, voy a elegir, esa va a ser mi estrategia, como puede ser la estrategia que dijimos de Manaos, y voy a sacar cuál es el precio medio de mis competidores y siempre voy a elegir poner ahí y esa va a ser mi estrategia. Porque yo creo que mi producto se vende si está determinado tarifa de más cara o más barata que la que elijan mis competidores. Esa es una forma de hacerlo. Hay mercados en los cuales hay formadores de precio. Por ejemplo, la Coca-Cola es un claro formador de precio para Manaos, es decir, que Manaos, lo mismo que para Pepsi. Pepsi elige su estrategia de precios en función de lo que hace el market leader o el líder de ese mercado. Podría también pasar lo mismo en algunos destinos. Hay formadores de precio en todos los destinos en cuanto a la hotelería, en algunos no, pero en otros sí. Hay hoteles que son muy líderes y referentes. Así que bueno, básicamente esta estrategia es en función del mercado. Ahí lo que les recomiendo hacer nosotros tenemos en este Excel, voy a hacer uso compartido del escritorio. Les voy a mostrar un poco lo que tenemos en el Redpack. Esta parte no está incluida en lo que le vamos a entregar, solamente van a estar incluidas el set comp y el reputation. Sí le vamos a dar el video, sí le vamos a dar la presentación a todos los asistentes, pero básicamente lo que hacemos acá es bajamos la información de Booking.com, de Rate Intelligence, de todas las tarifas de mi set competitivo. Fíjense que acá está el Helsinki, el Tokio, Lisboa, Nairobi y el Río. Fíjense que acá está la ponderación. Y básicamente vamos a bajar estas tarifas y vamos a volcarlas ahí. Fíjense que acá hay un mes completo. Y acá nos va a tirar la tarifa promedio, que es 105. Obviamente la tarifa promedio sin ponderar no tiene en cuenta que es la promedio. Suma todos y lo divide por la cantidad de divididos. Cuando ya empiezo a ponderar, fíjense que me da 97. Quiere decir que
que no estoy en 105, sino que se acaban de bajar automáticamente $8 de esta tarifa, porque acabo de ponderar en función de cómo elegí que cada competidor pese o tenga importancia en mi propio análisis. Y después le aplico el Reputation Index, que me hace tener en cuenta que hay competidores que pueden cobrar un poco más caro. Pero acá lo importante es que nos va diciendo cuál es la tarifa promedio y ponderada de mi mercado. Nos va dando una idea de lo que nosotros deberíamos hacer con nuestra tarifa. Si fuese libre mercado esto, es decir, si nosotros nada más fijaríamos nuestras tarifas en función de lo que nuestros competidores hacen. Así que bueno, eso es un poco con respecto a cómo funciona el libre mercado, esta herramienta de mercado. Y después tenemos por otro lado el enfoque interno. El enfoque interno es, como dijimos, nos miramos para adentro, miramos el ombligo, miramos qué tarifa nos sirve, y el enfoque interno siempre arranca con estas 4 cosas que son un budget o un presupuesto. Vamos a ver esto. Un ROH, Pickup y Pace, que vamos a explicarles qué es. La información histórica y algo que se llama misma fecha año anterior o SDLY, que es Same Day Last Year. Y vamos a ver punto por punto qué es. Budget o presupuesto es nuestro plan que queremos que nuestro hotel tenga. Es mi declaración de deseo y de realidad de lo que creo que va a pasar en un año determinado en nuestro hotel. Y básicamente está compuesto porque uno pone mes por mes. Fíjense que acá arriba ponemos la cantidad de días que tiene cada mes, la cantidad de habitaciones que tiene este hotel, el porcentaje de ocupación de cada mes, la tarifa promedio de cada mes. Acá Claudio me hacía una pregunta el otro día, esta tarifa promedio tiene que estar neta de IVA, neta de comisiones, neta de todo, y en función de eso nos da los ingresos en dólares. Es decir que tenemos los ingresos mensuales y acá podemos sacar el RevPAR. Por ende, esto lo que hace básicamente es multiplicar 27 por 0.6 por $90 por 31 días del mes y me da estos $45.198. Y el RevPAR no es ni más ni menos que hacer 0.6, que es el 60% de ocupación, por los 90 y me da el RevPAR de 54. Por ende, podemos ir viendo acá el RevPAR de cada mes y los ingresos de cada mes. Esto básicamente es nuestra guía. ¿Por qué? Acá me estoy mirando el ombligo y en función de esto y de mis costos, yo puedo saber cuáles van a ser, cuánto ganancia tengo en mi hotel. Entonces, el libre mercado está bien, pero si nuestros competidores se vuelven locos y bajan la tarifa a 100 pesos la noche, mi lectura va a ser, los dejo que se vuelvan locos, pero yo a 100 pesos no vendo. Que se fundan ellos, sería mi opción. Entonces ahí siempre tiene que haber un contrapeso entre lo que yo necesito, mi información interna y lo que el mercado está haciendo. Porque el mercado, ahora lo digo en la parte interna, en el enfoque interno lo digo, el mercado también se puede equivocar. ¿Qué digo que se puede equivocar? Y acá entra mucho la sabiduría de los hoteleros, el hotelero tradicional sobre todo, y lo veo mucho en los cabañeros de Bariloche, por ejemplo. El cabañero de Bariloche para mí es un experto porque el cabañero de Bariloche sabe que hay momentos en que Bariloche explota y hay momentos en que no explota y está vacío. Y el cabañero de Bariloche sabe que en la semana de vacaciones de invierno de julio, Bariloche se llena de gente, se llena de brasileros, se llena de argentinos, todo el mundo quiere ir a Bariloche. Y en enero también. Entonces, ese cabañero que sabe que esa fecha es muy importante y se vende caro porque se vende caro, puede ser que el mercado, si sigue únicamente al mercado, lo empiece a engañar. ¿Por qué? Supongamos que el cabañero define 4 o 5 competidores. Y esos 4 o 5 competidores empiezan a bajar la tarifa para julio, para ese fin de semana de julio, que dijimos, para esas 2 semanas de vacaciones de invierno de julio, porque se asustan, porque vieron que por X motivo
piensan que algo, que no están teniendo muchas reservas para esa fecha, entonces se asustan y empiezan a bajar las tarifas. El cabañero piola agarra y dice, no, yo no voy a seguir lo que están haciendo mis competidores. Yo voy a esperar. ¿Por qué? Porque mi presupuesto dice que mi tarifa y mi ocupación van a ser altas en esas 2 semanas. Y aparte, yo ya sé que el año pasado, julio, se vendió una semana antes. Y aparte, terminé súper bien en julio. O sea que no me voy a bajar los pantalones ahora, perdonen por la palabra, sino que lo que voy a hacer es voy a esperar. Y de última, que vendan barato mis competidores. Yo me voy a quedar con los clientes que van a comprar lo último. Entonces, ¿qué pasa? Mis competidores terminan vendiendo barato mucho tiempo antes, yo le espero y termino vendiendo caro. Ahora, eso me lo permite tener un presupuesto y tener algo que es esto, que es un pick-up pace o un reservations on hand. ¿Qué es esto? Le voy a mostrar de vuelta el Excel. Un segundo. Acá van a ver que está el budget con las fórmulas. Y acá en Pickup van a ver algo que es... Acá estamos haciendo el mes de junio. Esto es súper importante para todos los hoteleros. Estamos haciendo el mes de junio. ¿Qué quiere decir el mes de junio? Que estamos mirando fecha de estadía. Fíjense que acá están 13, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta fin de mes de junio. Esas son fechas de estadía. Y acá estamos viendo día por día, 3 meses antes, o sea, en abril, fíjense que arranca en abril, cómo estábamos en abril para junio. Esto quiere decir que cada día que pasa, yo le saco una foto de cómo estoy para junio, día por día. Es decir, que el 1 de abril me meto al sistema de Claudio y saco una foto en el mapa de disponibilidad de cómo estoy día a día en noches vendidas para cada día de junio. Y lo pego en esta planilla. Fíjense que el 1 de abril, esto es un caso que no, estoy situado el 1 de abril y tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, el 1 de abril no tenía ninguna reserva. Eso se llama reservations on hand o on the books. Quiere decir que tengo las reservas ya listas en el sistema. No tengo ninguna reserva. El día 2 pasa lo mismo. Vuelvo a sacar la foto, pasa lo mismo. El 3 lo mismo, el 4 lo mismo, el 5 lo mismo. El día 15 de abril me cae una reserva de 3 noches. Para el 1, para el 2 y para el 3. O sea que ese día voy, saco la foto y veo que tengo noches, ya empiezo a tener noches vendidas para esa fecha. Todavía no llegó esa fecha, o sea que al mismo momento son reservas, o sea que puede haber cancelaciones también. Y así voy haciendo esto todos los días. Todos los días, fíjense que todos los días tenemos que agarrar 3 meses para adelante, es decir, que agarro junio, agarro julio, agarro agosto y le saco una foto de cómo estoy. Voy tomando medida de cómo estoy. Y en función de eso, voy viendo el pace. ¿Qué es el pace? Es el pulso. Es el pulso de cómo junio se vende. ¿Cómo se vende junio? Bueno, si todos los días, 3 meses antes, o los meses que sea necesario, voy sacando fotos de cómo fue día a día la evolución, de cómo se vendió junio, voy a entender de cómo se vende junio. Y junio se puede vender del mismo mes para el mismo mes. Y fíjense, acá voy sacando un resumen al final, y lo mismo pasa acá. Fíjense cómo se fue vendiendo. Arrancó el 1 de abril con 0 noches vendidas y 0 de ocupación, y fue cambiando. Fíjense que acá empezamos a tener, este día se vendieron 34, 49, acá se pone el delta, que es la diferencia, cuántas noches de más se van teniendo, y fíjense que llegamos a este total de 523 noches totales, lo que da un 65% de ocupación, y de día a día varió solamente 4, acá varió 3, 4, etcétera, etcétera. Por ende, lo que tenemos es que arrancamos en abril con 0 noches, 0 ocupación, y terminamos el mes de junio
el último día del mes de junio con 523 noches y 65% de ocupación. Por ende, a la pregunta de cómo se vendió junio, y la respuesta es la siguiente. Junio se vendió, fíjense, 0 noches. Arrancó el 1 de abril con 0 noches. 2 meses antes se metieron 67 noches o el 8% de ocupación. Un mes antes, 338 noches y el 42% de ocupación. Y después terminamos en 65. ¿Qué quiere decir? Que junio se vende principalmente en el mismo mes y un mes antes. Entonces, entender esa situación nos hace que al año que viene, cuando estamos analizando junio, cómo están las ventas de junio, si estoy situado en abril y veo que no tengo reservas para junio, no me preocupo. ¿Por qué? Y porque yo ya sé que terminé con un 65% de ocupación y que junio se vendió entre mayo y junio principalmente. Porque fíjense que en abril se vende casi poco y nada. Así que básicamente esto es una herramienta que nos da esta situación y nos da poder comparar y poder no asustarnos para vendernos. Y acá viene lo del same day last year. ¿Qué quiere decir esto? Es que una vez que todos los días voy sacando esta foto, cuando el año que viene esté situado de vuelta, supongamos que el 20 de abril, y vea que el 20 de abril tengo para junio del año que viene un 3% de ocupación y un 21 noches vendidas, digo, por ahí me puedo asustar, digo, che, 3% de ocupación, hablo con mi revenue manager o yo mismo bajo la tarifa. ¿Por qué? Porque veo un 3% de ocupación y me asusto. Pero siempre tengo que recordar, mirarme el ombligo y decir, a ver cómo estaba el 20 de abril para junio. A ver, el 20 de abril para junio yo tenía el mismo 3% de ocupación. No tengo que bajar la tarifa. Tengo que entender cómo se comporta junio, cómo junio se vende, cómo es que junio se vende. Así que básicamente eso es un poco el pick-up. Pick-up quiere decir cuánto voy aumentando noche y porcentaje de ocupación para un momento dado día a día. Por eso es importante tomar foto todos los días, bajar esta información del sistema de todo el alojamiento. Así que Claudio después le va a contar un poco eso. Voy a seguir con la presentación. Acá dijimos que tenemos la información histórica, tenemos el same day last year. Y por último tiene que ver esto de juntar los enfoques. Y acá es donde entra un poco, sobre todo el ser humano, que tiene que entender qué hacer. Porque esto de que el hotelero, el revenue o todas estas fuentes de información que tenemos internas y externas, son indicadores que nos dan información, pero nosotros con esa información tenemos que tomar decisiones. O sea, nunca vamos a reemplazar al cabañero de Bariloche que en su cabeza sabe que la tiene que esperar. Tiene que esperar para vender la semana de julio porque sabe que las vacaciones de invierno en julio se vende, sobre todo si nieva. Entonces ahí nosotros con esta información externa de lo que los competidores están haciendo, con esta información interna que tenemos de cómo fue el pasado y cómo viene el ritmo de reservas hacia el futuro, podemos entender qué hacer. Por ejemplo, si de repente se nos acelera el ritmo de pick-up, es decir, que de repente cuando vemos que todos los días se está aumentando un punto la ocupación para una determinada fecha, tenemos que saber de que si se acelera mucho es porque estamos vendiendo muy barato. Entonces, analizamos estas fuentes de información que yo les fui mostrando y vamos tomando decisiones. Igualmente, sí les quiero decir que el mercado importa mucho, porque si bien uno tiene que ser consciente, ser práctico en tomar estas decisiones,
Si el mercado está bajando mucho las tarifas, probablemente tengamos que bajar las tarifas. Y si el mercado está subiendo mucho las tarifas, nos va a dar la oportunidad a nosotros también de subirla. O sea, el mercado es el mercado y es importante. Y acá les recomiendo de vuelta, vayan a Booking.com. Obviamente Booking.com tiene solamente la información de Booking.com, no tiene la de Expedia, la de Despegar, ni de las ventas directas, pero ahí pueden tener un montón de reportes como el Rate Intelligence, que pueden ver las tarifas de sus competidores, el Booking Window Information, esta información de la anticipación de la compra también la pueden ver acá, el Pace Report, que también es esto de el pulso de cómo va creciendo las reservas. Booking lo tiene muy armadito, les recomiendo que entren acá porque es un indicador importante y aparte Booking es una OTA que vende mucho. Por último, esto de Yield Management, acuérdense que yo les comentaba que existen distintos canales y acá algo súper importante es que nosotros tenemos que entender de que cuando hay mucha demanda es donde yo me puedo poner restrictivo, es decir, este viene, este no entra, este no entra, es decir, donde, no sé, yo me acuerdo cuando era chico e iba a bailar, los boliches que estaban muy de moda y que había mucha demanda y mucha gente que quería ir, eran los que se ponían restrictivos. Y decía, si tenés zapatillas no, si tenés esto no, este no entra, este entra, este no entra. Ahora, cuando tenés el boliche vacío, entran todos. Entonces, me pongo restrictivo cuando sé que hay demanda. Me pongo abierto a todo el mundo para que vengan todos cuando sé que no hay demanda. Entonces, es algo súper importante para entenderlo. ¿Y con qué voy controlando el típico de este no entra, este entra, este no entra, este entra? Poniendo barreras o controles o restricciones. Pongo restricciones. O sea, digo, close to arrival, close to departure, que viene a ser mínimos de estadía, etcétera, etcétera. Voy poniendo restricciones no reembolsables. Pongo un montón de condiciones en la tarifa que hacen que muchos no elijan. Y después con los corporativos lo que puedo hacer es directamente cerrarle la canilla. No es fácil, ya porque obviamente la secretaria de una empresa también tiene internet, también entra a Booking.com y si nosotros elegimos que no tenemos más lugar para sus empleados, se pueden enojar cuando ven que sí tenemos lugar para nuestros empleados y estamos en Booking.com. Pero sí es importante que aquellos segmentos o canales que no son yieldeables o no son revenueables o no son aptos para revenue, les vayamos cerrando los distintos grifos o canales. Así que básicamente esto, la herramienta Redpack, lo que nosotros usamos mucho internamente, es una herramienta que, como les mostramos, mira el set competitivo, pondera el set competitivo, tiene en cuenta la reputación, y en función de esas dos cosas, reputación y ponderación, lo que hace es, bajamos las tarifas de Booking.com, y en función de eso, nos va sugiriendo cuál es la tarifa promedio y la tarifa ponderada de ese set competitivo. En función de eso vamos viendo cómo va variando la tarifa, dónde nosotros nos queremos ubicar en ese set competitivo. Tomamos decisiones de qué hacer con esa tarifa, pero siempre mirando el presupuesto que tenemos, porque nos comprometemos con un presupuesto a tener precio hotel, siempre mirando el pick-up, es decir, cómo es el pulso de estas reservas que están entrando, y siempre mirando lo que pasó el año pasado. O sea que en definitiva es, miro el mercado, voy tomando decisiones, pero siempre mirando para el costado y viendo qué es lo que pasó el año pasado. Así que es un poco de lo que usamos con esta herramienta. Ahí Claudio les va a contar un poco, pero entiendo que Claudio está trabajando y también nosotros estamos aportando a lo que es un módulo de Revenue Management que será en todo alojamiento. Y la idea es obviamente hacer algo sencillo porque la idea de esto es que tienda a la automatización, porque todos los días bajar la información de Booking.com, pasarla a un Excel, armar el Excel, tomar decisiones, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas que se pueden suplantar por un sistema que lo automatice. Así que bueno,
Eso creo que si uno utiliza estas pocas herramientas que tiene al alcance, que vendrían a ser este Repack o este Excel, puede tomar rápidamente decisiones sin tener que entrar en una ciencia oculta que para muchos le da miedo en el revenue management. Pero si uno básicamente mira el mercado y mira sus datos históricos y toma una decisión en base a eso, y se puede equivocar o no con esa decisión, uno va haciendo ese revenue management y lo va haciendo de una manera más profesional. Así que bueno, un poco agradecerte, Claudio, la oportunidad. Ahí, si querés, te doy el pase para que vos sigas con la herramienta y al último hacemos preguntas. Iñaki, muchísimas gracias a vos. La verdad que la presentación súper interesante, muy, muy clara, muy simple, y no, y agradecerte a vos por brindarnos tu tiempo y estos conceptos. Creo que es una herramienta indiscutible que hoy en día los hoteleros, es decir, saben de este concepto, lo hacían intuitivamente, como dijiste, los hoteleros clásicos lo hacían, pero esto es una forma de darle una metodología y poder sistematizarlo. Y tal cual lo que vos comentaste, nosotros de todo alojamiento iniciamos el desarrollo de una herramienta de revenue que está en plena evolución, es decir, estamos ya desarrollándola y esperemos para cerca de fin de año poder lanzarla y que esté disponible para ustedes. Esta herramienta lo que va a hacer es brindar el mismo marco que Iñaki presentó, los indicadores, automatizar lo que es el seguimiento del set competitivo, el pick-up, y darles a ustedes de una forma más simple y más directa, y para poder ahorrar ese trabajo que es todos los días ir recopilando la información, y se las va a tabular de una forma mucho más amigable. Entonces estamos desarrollando esa herramienta, los vamos a mantener informados en el momento que esté disponible. Así que sepan ahí, que ya Claudio, estamos trabajando en eso. Y, sí, déjame hacer un dato de color importante para que vean esto de la importancia del mercado o del revenue management, que, como dijimos, es enemigo de la tarifa plana o de la única tarifa. Es el siguiente. Me acuerdo que año 2016 vino un evento en Buenos Aires, un hotelero de Río de Janeiro, y yo le pregunté, era un hotel 3 estrellas, ¿qué tarifa tiene tu hotel? ¿O qué rango de tarifas tiene tu hotel? Y el tipo me respondió, ¿cuándo? Y yo, ¿cómo cuándo? Sí, ¿cuándo? Porque, no sé, para el Mundial lo vendía a $700 la noche. Para las Olimpiadas la tarifa la tengo, para los Juegos Olímpicos lo tengo en $600 la noche. Ahora, la semana pasada lo vendí a 40. O sea que, en definitiva, esto de la demanda y de entender la demanda, cómo se comporta, y entender que cuando hay alta demanda hay gente dispuesta a pagar cosas distintas, y que una semana puede estar vendiendo a $700 y la semana siguiente a 40, tiene que ver con esta flexibilidad de los productos, y que uno, si tiene una única tarifa, se estaría perdiendo de vender 700. O sea, supongamos que uno elige vender a la media, dice, yo vendo a 100. Me estoy perdiendo de vender 700 cuando puedo venir 700, y me estoy perdiendo de vender también la posibilidad de que haya gente que entra a 40. Entonces, esta es la importancia del revenue. Y la única forma de proteger al que paga más caro es ponerle muchas restricciones a la tarifa más barata. Es la única manera de justificarlo. Así que es un poco para concluirlo, y te agradezco, Claudio. Ahora seguimos después con las preguntas. Sí, perfecto, Iñaki, no, está muy bueno el concepto y lo que mencionas. Tal cual, nosotros, la verdad que este concepto de reino no es súper interesante, por más que nosotros no somos directamente hoteleros, pero ya cada vez estamos aprendiendo más y estamos al tanto de lo que ustedes van necesitando. Por eso, este año uno de los objetivos era desarrollar la herramienta de revenue. Cerca de fin de año la vamos a estar poniendo a disposición de ustedes. Está, la verdad que aportando muchísimo a nuestros partners, en el caso de otro hotel, nos está aportando muchísimo conocimiento, y entonces, bueno, esa herramienta va a tener mucho de esto que vimos en la presentación. Así que la idea de esta segunda parte, que va a ser muy, muy cortita, es cómo actualmente ustedes pueden obtener un poco de esta información que mencionó Iñaki desde todo alojamiento. Bien, vamos a repasar un poquito eso y después ya al final vamos a dejar para las preguntas. Vamos a compartir pantalla. Bien,
Si me pueden confirmar si ya se ve en pantalla. ¿Están viendo ahí ya la pantalla compartida? Perfecto. Bárbaro. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo desde todo alojamiento poder sacar primero lo que es la ocupación. Entonces, esto va a ser un poquito, hay diferentes escenarios en nuestros clientes. Hay clientes que usan nuestro propio PMS, entonces esta información la tienen concretamente. Hay otros clientes que tienen el PMS integrado, entonces la información también la tienen disponible en nuestro sistema. Y hay otros que solamente usan nuestro Channel Manager, y entonces ahí va a depender si están poniendo la disponibilidad real y la van actualizando día a día. Eso ténganlo en claro porque va a dar un poco la exactitud del informe, ¿no? Pero en el caso de la disponibilidad, si hoy actualmente quieren sacar esa información y poder empezar a elaborar un poco los informes que mencionó Iñaki, vamos a ir a la opción de PMS, plano de ocupación. Y en el plano de ocupación vamos a elegir la fecha histórica que queremos evaluar, o a futuro también, es decir, esto sirve como dato histórico o a futuro. Entonces yo voy a tomar una fecha arbitraria, un mes en este caso, enero, y voy a consultar. Y desde acá mismo lo que voy a poder hacer es, lo puedo ver en pantalla, pero lo más importante es que con el icono de la impresora, además de exportarlo como PDF, lo van a poder exportar como Excel. Entonces, lo voy a exportar en este momento. Vamos a esperar que el sistema termine, ahí ya lo descargo. Vamos a abrir el Excel. Bien. Y acá vamos a ver la misma información que vimos en pantalla, pero ya dentro del Excel, lo cual lo vamos a poder nosotros copiar, pegar en otra planilla, que es la que realmente va a ir llevando los datos diarios. Fíjense que tenemos lo que estamos buscando, que es la ocupación diaria, ¿bien? Global del hotel, en porcentaje. Por tanto, podríamos ir tomando esta fila e ir guardando esa imagen que necesitamos para luego generar el pickup. ¿Bien? También podríamos sacar el promedio de ocupación de todo el mes con una fórmula usando esta misma planilla que ya. Entonces, lo que es ocupación lo podemos tomar del plano de ocupación. Ahora vamos a ver de dónde podemos tomar toda la información de reservas. ¿No? Lo que decía Iñaki, de ver las reservas, el pulso diario, es decir, las reservas que van ingresando y sacar informes históricos también. Entonces, voy a volver al sistema. En este caso, voy a cerrar la pantalla de plano de ocupación, voy a ir a reservas, listados, y acá hay dos listados que nos van a servir para esto. Uno es el listado de reservas, y lo voy a sacar en este momento. Acá es muy importante que ustedes filtren por la fecha de realización de la reserva. En este caso ya lo tengo tildado. Voy a ver las reservas, por ejemplo, que se generaron en noviembre. Entonces voy a seleccionar acá el primer filtro. Luego voy a quitar las reservas que se cancelaron. ¿Sí? Voy a sacar esos datos para que no ensucien el informe. Voy a trabajar sobre las reservas reales. Bien, con el filtro de estado dejo solamente las reservas que realmente se concretaron. Y, bueno, en el caso de los que tengan más de un hotel, podrían filtrar por hotel. En este caso es el hotel demo, tengo un solo hotel, no hace falta aplicar el filtro. Ahí puedo usar el botón buscar, pero si no, directamente con la impresora, tengo la opción de exportar a XLS, también a Excel, este listado de reservas. Lo vamos a abrir. Vamos a abrir ese Excel para ver cómo se generó. Y acá tenemos toda la información de las reservas. Y hay algunas columnas que son importantes para hacer los cálculos de lo que es la tarifa promedio, y después junto con el de la ocupación van a poder sacar el reparo. Entonces, tenemos primero la cantidad de noches vendidas, que serían las habitaciones por cada reserva, que me lo va a totalizar al final. Entonces, esa sería la cantidad de noches barra habitación que vendí en el mes de noviembre. Dato importante que voy a tener es acá el total por alojamiento. Fíjense que además de tener el total de la reserva, tengo el total por alojamiento, que es el valor real que tendrían que usar ustedes para que se me equivoco. Y también vamos a tener algún otro valor que a ustedes les puede llegar a interesar, como el valor de la noche promedio.
Entonces, eso lo pueden sacar directamente de este informe. Bien, en Excel lo pueden tabular, pueden copiar y pueden pegar a la planilla real donde van a ir llevando la herramienta Revenue. Y como último informe para mostrarles, bien, es el informe por canal, para que ustedes puedan evaluar por canal de venta. De nuevo, desde el listado de reservas, aplicando los mismos filtros que mostré recién, tienen la opción de reservas por canal. Este informe, además de tener todo el desglose de las reservas por canal, va a tener un cuadro, digamos, con los totales por canal, pero al final del informe tiene un cuadro sobre el total del hotel por canal, en donde tenemos nuevamente el importe total de reservas, es decir, la cantidad de reservas totales que generó el canal, el valor de lo vendido por ese canal, la noche promedio, perdón, la reserva promedio y la noche promedio del canal. Y también la cantidad de noches vendidas por el canal. Así, con todos estos datos, ustedes también lo podrían desglosar por lo que es el canal de ventas. ¿Bien? Y en muchos de esos canales también estamos ya almacenando la comisión para saber el costo de distribución que tiene ese canal. Estos son los 3 informes que les quería mostrar. Voy a volver a la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, con esos 3 informes, por ahora ustedes pueden ir tomando parte de la información necesaria para completar el Excel y empezar a trabajar ya con la herramienta de Revenue. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar. Ahora, antes de dejar el espacio para las preguntas, quería agradecerles la participación. La verdad que en esta serie de webinars siempre contamos con el apoyo de ustedes y de nuestros partners que nos permiten acercarles estos talleres y estos conceptos para motivarlos. Así que bueno, Iñaki, muchísimas gracias por tu presentación. Como te dije recién, la verdad es valiosísima. Y dejamos abierto para que puedan hacer las preguntas que sean necesarias. Te dejo la palabra, Iñaki, y vamos a ir respondiendo. Dale, perfecto. Ahí hay una pregunta igual, Claudio, que es de Melina, que dice, ¿dónde está el plano de ocupación que mostraste primero? Bien, Melina, eso lo vas a ver en el menú PMS. Si vos no lo tenés habilitado el menú, lo vemos en tu configuración del sistema. ¿Bien? Ahí creo que podemos también pasar las preguntas al escritorio. Un segundo, te voy a dar una mano también acá. Creo que podemos hacer así. A ver si las puedo ir pasando. Acá tenemos el todo también. Después, justo cuando terminé de dar la presentación, vi que alguien comentaba el tema de que le había llegado un mensaje de Rate Intelligence que lo iban a dar de baja de Booking.com. Me llamó la atención. Después, bueno, ahora vemos después eso, pero ¿cuándo se hace el RevPAR? ¿Mientras tanto, anualmente o después de las temporadas? No, el RevPAR te diría que es algo que es un indicador del día, del mes y del año. Es decir, que vos cada día tiene una ocupación y una tarifa. Y al mismo tiempo, cada mes tiene una ocupación y una tarifa. Y cada año tiene una ocupación y una tarifa. Así que el RevPAR yo lo hago... El RevPAR es una unidad de medida, así como la ocupación o como la tarifa, que la miramos día, mes y año. El budget, no sé si es esa la pregunta, se hace anual, y obviamente el budget o el presupuesto, por lo menos nosotros lo hacemos siempre en octubre de cada año para el año siguiente, y ahí vamos poniendo mes a mes la tarifa promedio, la ocupación, y obviamente sale el RevPAR y los ingresos. Hay otra pregunta que dice... Acá tenemos la pregunta de Mayra. Buen punto. ¿Cómo sacás el RevPAR de tu competencia para saber cómo te fue? Bien, buen punto. De la competencia sabemos la tarifa, no la ocupación. Así que es un buen punto. A Argentina algo que le falta, y en general a toda Latinoamérica, es estadísticas. Existe una empresa que se llama STR, que ahí Claudio de hecho está viendo de hacer una integración. STR es Smith Travel Report, y básicamente lo que hacen es juntan la información de tarifa y ocupación diaria y mensual de los hoteles, y a cambio de que uno le dé esa información,
Smith Travel Report te da información del mercado. Es decir, que te dice, por ejemplo, supongamos que estamos en Tucumán y uno se adhiere a STR, le empieza a pasar la información. Hay dos formas de pasar la información, en forma integrada con el PMS o en forma manual. A fin de mes uno le pasa la información a STR en un Excel y básicamente eso es lo que te dan a cambio, te dan la ocupación y la tarifa de todo Tucumán. Y si uno paga, aparte, te dan la ocupación y la tarifa de tu set competitivo, no en forma individual, es decir, que no te dicen tal hotel tuvo tal tarifa y tal ocupación, pero sí te dicen, ¿cómo se llama? Que ese set en completo sacó tal tarifa y tal ocupación. ¿Cómo sacar el RevPAR de la competencia? Bueno, ahí hay varias formas de hacerlo. Una forma es agarrar la media del mercado, pero sabemos que las estadísticas en Argentina son dudosas, no porque el que tome las estadísticas tenga errores, sino porque los hoteleros muchas veces no declaramos la verdad en esas estadísticas. Y por otro lado, otra forma es, nosotros usamos en algunos casos, armamos un set competitivo y decidimos ser honestos y brindar la información. Ahí hay una forma que hacíamos, era en algunos hoteles a la noche el recepcionista llamaba y pedía la data y se compartía la data por email de cómo cerró el auditor nocturno, cómo cerró ese día, o la otra es compartir información. Pero sí, si no hay el RevPAR, necesitas la ocupación. Y la ocupación solamente existe en tu PMS. Así que sí. Ok, sí, lo mencionaste correcto, Iñaki. Nosotros estamos ya finalizando la integración con STR, en el transcurso de esta semana, así que la semana que viene va a estar disponible y se lo vamos a comunicar a todos y ponerlos en contacto con ellos para los que deseen participar, ¿no? Sí, ahí es clave contarles que STR es una empresa privada, no es información que estamos entregando ni al Estado, ni a la AFIP, ni a nadie, sino que esto es una empresa totalmente privada y que es global y que hace esto con todos los hoteles de Estados Unidos. En Estados Unidos no se toma una información sin mirar STR, porque en definitiva yo voy a analizar un hotel y veo que el mercado y el set competitivo tiene una tarifa de $100 y la ocupación de 80, por ende RevPAR de $80 y el mío es de 50, ya me estoy dando cuenta que algo mal estoy haciendo. No es dinámico el comportamiento del mercado respecto a la anticipación de las reservas. Cambió mucho en los últimos años. Sí, es cierto, se ha ido acercando, hay cada vez menos anticipación y se vende mucho cada vez más a último momento. De hecho, el otro día hablaba con alguien que creo que está presente, que es Alfredo de un hotel de Pinamar. Y sí, antes uno reservaba con mucho tiempo de anticipación y cada vez esto fue cambiando más hacia último momento. Por ende, pero la historia no deja de ser un indicador igualmente, o sea, para tomar una decisión. En todo caso, tendremos que considerar que año a año se va achicando y teniendo en cuenta eso como una variable. Después, a ver si hay más preguntas. Esa es para vos, Claudio. Esta que dice Claudio, desde el report de ocupación diaria, ¿puedo anticuar la fecha de reserva para conocer qué anticipación se hizo? No se te escucha, Claudio. Me parece que tenés silenciado el micrófono. Perdón. Entré en la clásica de dejar en mute el micrófono. No, Héctor, no, claramente desde ese reporte no vas a poder obtener esa información. Es algo que estamos haciendo con la herramienta de Revenue para que tengas directamente el reporte del pick-up. Eso es lo que estamos desarrollando, ¿no? De ahí vas a tener la ocupación, pero si no tomas el trabajo de, como dijo Iñaki, hacer una foto diaria del periodo de tiempo que quieras hacer, no vas a saber realmente la alteración de la ocupación. Es decir, la alteración de reserva no la vas a poder saber si no fuiste sacando esa foto diaria de la ocupación. Sí, ahí es importante lo que decís, Claudio, que
El pick-up te sirve para dos cosas. Uno, si lo vas midiendo, es para conocer la anticipación que cada mes tiene en la reserva y cómo se va comportando ese mes, es decir, con cuánto tiempo de antelación se va reservando. Y la otra, en el pick-up diario, es para entender el pulso. ¿Qué es el pulso? Bueno, como el pulso nuestro. Nosotros sabemos que si el pulso se nos va muy arriba, tenemos que tomar alguna medida, que si se nos va muy abajo, tenemos que tomar otra medida. Esto es lo mismo. O sea, le vamos midiendo el pulso, le vamos poniendo la presión al hotel para entender si algo mal estamos haciendo. Si vemos que se aceleran mucho las reservas, es porque seguramente estamos vendiendo muy barato. Si vemos que está muy desacelerada las reservas, es porque estamos vendiendo muy caro. Pero siempre tenemos que mirar cómo es la anticipación, porque si yo sé que enero se vende en diciembre, o se reserva en diciembre, y estoy situado en marzo, o sea, estoy situado casi 9 meses antes, la realidad que si estoy mirando el pick-up y me preocupo porque digo, uy, no entran reservas para enero, bueno, no, me estoy preocupando, perdón por la palabra, de más o otra forma, porque la realidad es que no se va a vender enero en marzo. Dijimos que me tendré que preocupar si no hay reservas cuando llegue diciembre, pero no en marzo. Bueno, Bien. ¿qué más? Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que más que nada agradecerle a todos los que asistieron y comentarles también que tenemos próximos webinars que vamos a dar también con la gente de Dot Hotel. Tenemos un cronograma que estamos compartiendo con ustedes. La temática es muy interesante, así que participen, aprovechemos el tiempo y cualquier otra duda nos las pueden hacer llegar al mail de soporte, como siempre, o a nuestro WhatsApp de soporte. Y vamos a compartir también para aquellos que no pudieron asistir, porque nos comentaban varios que tuvieron algunos problemas por la hora, así que le vamos a compartir la grabación. Así que bueno, quedamos a disposición. Iñaki, muchísimas gracias. Estamos todos en contacto, así que los esperamos en el próximo webinar y que tengan una excelente tarde. Gracias, saludos. Saludos a todos.